Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos en la última entrevista de este día lunes con Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, por suerte. Decir que uno está bien en estos tiempos es un privilegio. Sí, contestar muy bien, muchas gracias. Hoy día dejó de ser algo trivial y cliché, pasa a ser una declaración de salud en términos prácticos. Exactamente, un privilegio. Ahora uno tiene que pensar la respuesta, no es automática como antes. Exacto. y no solo por el COVID, por muchas otras cosas también. Paulina, hay ciertas cosas que son interesantes en materia de medio ambiente que me encantaría conversar contigo. Una de ellas es que al margen de todo lo que se ha hablado en materia de deterioro del medio ambiente, continúa desde hace casi más de 10 años, en términos concretos, una sequía en el país. Y me gustaría que nos explicara primero cómo se define que el país está en sequía cuando tú de repente ves y viste que llovió un par de veces y a veces llovió fuerte y que en el sur te dicen tus parientes de que está lloviendo. ¿Cuál es la forma de determinar una sequía y más aún una sequía progresiva de 10 años? Mira, esa es una muy buena pregunta y en el fondo se puede responder claramente con números, es la mejor manera, así con matemáticas, digamos. La mega sequía o las mega sequías se presentan con un déficit de 30 o mayor al 30% de déficit con respecto a los años normales en disminución de precipitaciones. Esto viene generándose o viene ocurriendo desde el año 2010. Por lo tanto, tenemos un panorama de mega sequía ya que es de 10 años. Este panorama de mega sequía además contó con una hipersequía el año 2019. Y las hipersequías son déficit de precipitaciones de mayor de 70%. Y ese año tuvimos un déficit de precipitaciones entre un 80 y un 90%. Imagínate, entonces llevamos 10 años con promedios de más de 30% de precipitaciones y un récord en el 2019 con entre 80 y 90% de precipitaciones. Entonces, sí, llovió junio y julio principalmente, 30 milímetros en junio, 60 milímetros aproximadamente, ¿no es cierto?, en julio, en el área de Santiago, ¿ya? A esta altura, el año pasado habían llovido 60 milímetros. A esta altura, en Santiago, este año, 180 milímetros, es decir, 3 veces más. Pero el año normal son 260. Entonces, por mucho que haya llovido 3 veces más que el año pasado, hay una diferencia por lo menos de 100 milímetros de un año normal. Por lo tanto, seguimos en mega sequía, y si seguimos en mega sequía, no alcanza a recuperarse el año 2020 de mega sequía y menos la acumulación de 10 años de mega sequía con una hipersequía el año 2019. No sé si son muchos números y confundí. No fueron tantos números. Estamos conversando con Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Paulina, hay un punto ahí bien interesante. Uno, cuando pasa esto, cuando tú tienes 10 años de sequía, probablemente reparas, y incluso el periodismo repara en, llamémoslo así, fenómenos mayores. Por ejemplo, la desglaciación qué sé yo, había glaciares que hoy día se disminuyeron y te toman la foto de cómo estaban hace 30 años y cómo están ahora, y tú al tiro, ¿cachai? Que hay una diferencia y algo está pasando. O un determinado relave o algún tipo de estero que te lo ponen con la foto anterior y la foto de hoy está seco. Pero en términos yo te diría, menos brutales, ¿cómo se nota cuando una sequía está haciendo daño?
O sea, tiene ya, no tienes que esperar a que se te seque el río, sino Claro. que cuando todavía hay agua, ¿cómo tú notas de que el asunto está realmente empezando a empeorar? Bueno, la gente que primero lo nota es la gente que vive en las zonas rurales, fuera de las grandes ciudades. Ellos están más cercanos a la naturaleza y por lo tanto pueden reconocer cambios en la naturaleza que para nosotros no son tan evidentes. Como por ejemplo el cambio en el verdor, en la vegetación. Ya la vegetación no es la misma, empieza a decaer y los colores ya no son tan verdes. Tú miras hacia la cordillera, que a veces acá en Santiago por el smog uno casi no la ve, en la zona rural miras hacia la cordillera y como el año pasado no ves casi nieve, ¿no es cierto? Pero en años normales ves menos nieve. Esas son dos maneras muy concretas de verlo. También, por ejemplo, en el área agrícola, que es el gran consumidor de agua de Chile, en el fondo les viene menos agua por la sequía. Y eso también los impacta en todo lo que es su medio de subsistencia, que es la agricultura. Entonces, uno se puede empezar a dar cuenta, además, bueno, obviamente, de los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile, que te van informando, ¿no es cierto?, de los déficits hídricos. Eso es cuando empieza y ya está generándose fuertemente, pero llegas a otro extremo, que quedan zonas realmente en que tú abres la llave y ya no te salió más agua, el día cero que se llama. Ahora, déjame contarte algo antes que se me olvide, porque capaz que se nos olvide en esta conversación. El 25%, la mega sequía que estos 10 últimos años, a través de estudios de paleoclima, demuestran que es la sequía más prolongada en los últimos 1000 años, imagínate. Y además podemos decir, porque se han hecho estudios en el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, por ejemplo en el CR2, que cuentan, sus resultados son que entre el 25 y el 30% de la severidad de esta mega sequía es debido al cambio climático. Y esta es la sequía más prolongada en los últimos 1000 años y es la sequía más severa que hemos registrado en términos de extensión geográfica y temporal. Y el 25%, 30% de eso es culpa del cambio climático. A ver, ahí hay una pregunta que te quiero hacer, Paulina. Estamos conversando con Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario de medio ambiente. Déjame hacerte una pregunta ahí. Tú de pronto nosotros, las personas comunes y corrientes que no manejamos muchas variables climáticas más allá de, qué sé yo, salir a mirar si es que hay nube o no hay nube, uno se puede confundir con determinadas cosas. Tú tienes, por ejemplo, una sequía de 10 años y sin embargo tienes una semana y media que se pela lloviendo. Y casi naturalmente la reacción es, bueno, se acabó la sequía. ¿Cuándo se nota que una sequía se acabó? ¿Se nota cuando estás, qué sé yo, con problemas para cruzar la calle de tan anegada que está? ¿O cuáles son las variables técnicas por las cuales ustedes dicen se acabó una sequía? Bueno, el número, nuevamente, o sea, cuánto realmente ha caído en precipitaciones, en lluvias en el año con respecto a un año normal. Si el déficit de precipitaciones es menos de un 30%, ese año ya no tienes mega sequía. Pero el problema es que lo tienes que poner en el contexto también de los 10 años. O sea, si Eso, este año... es lógico. Claro, si este año hubiese si tú llovido, tienes un año normal y 9 años pésimo, todavía probablemente tienes sequía. Claro, no va a poder llenar ningún embalse con eso en el fondo. O sea, imagínate, este año han llovido un poquitito más por ahí por los 200 milímetros. Un año normal es 260 milímetros. Y la gente, dice, llovió, qué bueno que llovió, sí, qué bueno que llovió. Pero todavía estamos en mega sequía. Y déjame contarte que esto que tú planteas es muy interesante. Las lluvias extremas, en el fondo, claro, las lluvias extremas son mucha agua en pocas horas, ¿no es cierto?, en un día o qué sé yo, a veces en 3 días que dejan, ¿no es cierto?, es cuestión de ver Atacama, el 2017 y luego el 2015 también. Pero en el fondo no importa la cantidad de agua que cayó en un momento determinado, sino la cantidad de agua que cayó en el año completo, en la temporada. Entonces al final
claro, para nosotros puede decir, miramos por la ventana y decimos, chuta, que va la embarrada, cayó mucha agua aquí, bueno, tenemos agua, pero eso no significa nada, porque nuestro como termómetro o cuantificamómetro, no sé cómo decirlo, de cuánta agua ha caído, por mirar por la ventana en ese momento puede ser mucha, pero en el contexto del año puede ser muy poca. Y déjame contarte que eso nos va a confundir cada día más, porque en el contexto del cambio climático, la cantidad de agua que cae en un año va disminuyendo, es decir, la precipitación total es menos, pero los eventos extremos de lluvia, como las tormentas que producen inundaciones, también aumentan. Es decir, vamos a tener más lluvias torrenciales, vamos a tener más desastres, más inundaciones, etcétera, porque las lluvias van a ser de mayor magnitud, pero el total de esas lluvias va a ser menor. Entonces vamos a estar más confundidos todavía. Sí, estamos conversando con Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Paulina, tú me has hablado todo el rato de que 260 milímetros es el estándar para establecer la normalidad de un año en Chile. En Santiago. En Santiago, perdón. Uh-huh. Pero cuando tú tienes 10 años de sequía, en algún momento dado hay que por lo menos plantearse el tema, digamos. Oye, tenemos que recalcular de nuevo el año normal, porque este año normal ya no vuelve a repetirse eventualmente. ¿Cómo se recalcula cuál es un año normal? Buenísima pregunta. La verdad es que yo no soy climatóloga. Les conté cuando me contactaron que yo veía más temas, yo soy socióloga en el fondo, pero igual tengo que estar al día de todos estos números. Sí, tú básicamente ves los estragos de la falta de clima, digamos. Exacto, los impactos y las respuestas principalmente. Pero para poder hablar realmente de cambios en el clima, tú no puedes calcularlo con 2 años, 3 años, 10 años. Tienes que calcularlo con muchas décadas, ¿ya? Sí. Es decir, en el fondo nosotros podemos decir que el cambio climático ha disminuido las precipitaciones porque nos estamos fijando desde la era preindustrial, que es donde nosotros sabemos que empieza el cambio y a generarse todos los cambios en las variables climáticas debido al cambio climático. Entonces, este año yo me imagino he visto las curvas de descenso de precipitaciones horribles en nuestro país estos últimos 10 años y la variabilidad, por lo tanto, ha ido cambiando. Pero cuando cambiamos un año normal, claro, va influyendo en el año normal, pero ¿cuántos años hacia atrás considera ese promedio? No te puedo contestar esa pregunta. Sería muy irresponsable de mi parte contestarte algo que no sé, la verdad. Sí. No, te hago la última pregunta climatológica estricta y después te pregunto por la sociológica. Aquí, por lo menos, una persona en Twitter, R. Jarpa, plantea una cosa bien razonable. Dice, desde la ignorancia absoluta, en vez de tener la medida de agua caída al año, ¿no es mejor saber la cantidad de acumulación en la cordillera, ya que se supone que es la reserva? Ahí viene mi pregunta extra, además de la que te hace R. Jarpa, que es qué tanto de las cosas, qué tanto de las cosas que nosotros normalmente mencionamos como estándar. Por ejemplo, tal lugar es la reserva de agua de Santiago. ¿Qué tanto eso deja de ser realidad en la medida que ya de reserva no queda nada? Claro, ese es el problema. O sea, en el fondo, imagínate, aquí no solo estás combinando la reducción de las precipitaciones, sino que estás combinando el aumento de las temperaturas y el aumento en el consumo de agua, el aumento absolutamente desmedido, ¿no es cierto?, de agua por el consumo humano. O sea, tienes menos precipitaciones líquidas, ¿no es cierto? Tienes menos precipitaciones sólidas por el calor, por la cantidad de agua que cae, pero también por el aumento de temperatura. Por lo tanto, la isoterma en la cordillera ha subido. Ya la nieve llega hasta más arriba, no hasta tan abajo, ¿no es cierto? Lo que significa que estamos acumulando menos nieve y por lo tanto menos reserva de agua. La estacionalidad en que esa agua se derrite también cambió, porque las temperaturas son mayores, por lo tanto se derrite antes de lo que se derretía, antes en la temporada de lo que se derretía hace 10, 20, 30 años atrás o más, ¿no es cierto? Y además tenemos menos precipitaciones líquidas,
menos precipitaciones líquidas que se convierten en nieve en la cordillera, porque cae menos agua, pero también hay más temperatura, entonces cae líquida. Y además tenemos una sociedad en que gasta agua que no tiene ni que corresponde que gaste. Por ejemplo, en Santiago, el costo del balance hídrico de algunos lujos que nosotros nos damos, por ejemplo, en regar jardines de césped, que a veces son, ¿no es cierto?, en niveles de estrato socioeconómicos más altos pueden llegar a ser 200 metros cuadrados, ¿no es cierto?, de puro césped. Imagínate la cantidad de agua. Esa agua, si tú tienes que aplicar tanta agua a ese césped, es porque ese césped no es de esta zona, no le corresponde a esta zona. Y por lo tanto tú, para tener ese lujo, tienes que robarle agua al ciclo hidrológico normal para poder tener una cosa anormal de esta región. Entonces, en el fondo, el consumo humano, el exceso en el consumo humano de agua también es el aumento de la demanda también es algo que se mete en la ecuación. Entonces, tenemos menos lluvia, menos nieve, tenemos más demanda, ¿no es cierto? Tenemos más evapotranspiración. La poca agua que tenemos se va muy rápido a la atmósfera porque hay mayor evapotranspiración en las plantas, en la tierra, en el suelo, digamos. Entonces, es cuestión de ver Aculeo. La laguna de Aculeo, que ya se acabó, no es laguna, eso no es solo por el déficit hídrico. Mira parcelas de 5.000 hectáreas o qué sé yo, que tenían jardines de 300 metros verdes. No corresponde. ¿Y esa agua de dónde la sacaban? Entonces, ahí hay una invitación a no ser tan soberbio y pensar que nos merecemos cosas que no corresponden a esta área, porque mira el daño que estamos haciendo, que al final se nos va a devolver a nosotros mismos. Entonces, la invitación es hacer jardines con plantas que corresponden más a estas zonas, no tener grandes extensiones de pastos, tener zonas con una bonita gravilla en nuestros jardines, por ejemplo, terrazas más amplias. Eso, Paulina, implica una pedagogía cultural respecto incluso de tu propia flora, digamos, porque yo no tenía la más leve idea de cuáles son eventualmente para mí todo era pasto, digamos, pasto, y tú lo plantas aquí y verde, y puedo ser de ignorante, digamos, pero esta idea de que lo verde o la flora autóctona necesita menos agua, claro, yo no lo había escuchado. Claro, por supuesto. O sea, en el fondo hay montones de árboles acá en Santiago, a los alrededores de Santiago, ¿no es cierto?, que nunca se regalan, y no se riegan. En el fondo, todo lo que está, no sé, qué sé yo, en la Costa Barriga o en la zona central, digamos, todo lo que está en los cerros, eso no se riega, nunca se ha regado. Y ahí está, vivo. Ahora, con hipersequías y mega sequía de 10 años también se van a morir. Muchos de ellos no se van a poder recuperar nunca, se van a morir. Le van a pasar su punto de marchitez permanente, que se llama, que ya, aunque le pongas agua, ya no se va a recuperar, ¿no es cierto? Hay cosas que no se recuperan, pero obviamente los árboles nativos que están en la zona de Santiago, alrededor de Santiago, son árboles o son plantas que están acostumbradas al nivel de precipitaciones de esta zona. Entonces, si nosotros queremos tener estos jardines extremadamente verdes, qué sé yo, le sacamos una cantidad de agua, que además de ser cara económicamente, que debería ser más para que uno no usara tanto, pero en el fondo es un poco la soberbia humana, creer que nuestro ambiente es infinito y está al servicio nuestro. Nosotros somos, desde mi punto de vista, un componente más de la naturaleza, no somos los dueños. Sí. Si tú ves, por ejemplo, a mí me tocó vivir 5 años en Australia mientras estudiaba mi PhD, mi doctorado, y ahí los jardines no se regaban en verano. Entonces la gente tenía jardines con césped especiales, no sé, de la zona, y en verano estaban amarillos, y en invierno estaban más verdes. Y a nadie le llamaba la atención. Y se podía regar solamente por goteo algunas plantas alrededor para mantener el color y el verde. Pero el riego por goteo es muy distinto a un riego por aspersión, ¿no es cierto?, que más encima se te va a la mitad del tiro a la atmósfera. Entonces, todos esos tipos de medidas hay que empezar a ¿cómo se llama?, a tomarlas. Allá en Australia, por ejemplo, estaba absolutamente prohibido lavar el auto en tu casa con la manguera. Si te pillaba un vecino, te acusaba y te venían a pasar un parte. Tú tenías que ir a un lugar donde se recicla el agua para lavar los autos.
Entonces son medidas, imagínate, si la gente en Santiago todavía sigue regando el cemento afuera de la casa, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, en el fondo, no es solo la disminución de las precipitaciones, sino que es la soberbia humana que nos ha llevado a literalmente, en este caso, estrujarle el agua al planeta, estrujársela. Entonces ya la pobre planeta ya, si pensáramos que en una esponjita, ya esa esponjita no tiene mucho más de dónde sacarle, y más encima la mojamos menos. Entonces, la soberbia humana, y es algo que siempre le digo a los alumnos, si fuéramos menos soberbios, si pensáramos que no nos merecemos tanto, sería otra la historia. Estamos conversando con Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Hablemos un poco me quedan 8 minutos, pero me interesó el tema de la pedagogía en términos climáticos. Nosotros básicamente lo que aprendemos hasta ahora es que las cosas ocurren cíclicamente, son fenómenos naturales. Todavía en el colegio yo imagino que habrán incorporado alguna materia más moderna, pero básicamente esto es una exposición de cómo funcionan las cosas siempre. Y desde ese punto de vista, cuando las cosas dejan de funcionar o funcionan mal, no hay mucha pedagogía al respecto. Tú sigues teniendo una llave en el baño de tu casa, digamos, y qué sé yo, la puedes dejar abierta todo lo que te demoras en lavarte los dientes. Exactamente, mira, la verdad es que a mí, ves que me llaman de los colegios y yo tengo que decir que la Universidad de Chile, bueno, yo tengo súper buena puesta mi camiseta en mi universidad, obviamente, porque estudié ahí, siempre representé en deportes a mi Universidad de Chile y soy académica de la Universidad de Chile, o sea, tengo un corazón chuncho pero tremendo, y el espíritu de la Universidad de Chile es el aporte a la sociedad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, muchos de nuestros investigadores, cuando son llamados a dar entrevistas, están llanos a dar esa entrevista. Y eso es muy importante. El conocimiento científico, así como tú dices, no puede quedarse dentro de las murallas de la universidad. El conocimiento científico para avanzar en la ciencia, para nosotros mismos los científicos, para que nos siga guiando en qué tenemos que investigar, pero también tenemos una tremenda responsabilidad de entregar esa información y ese nuevo conocimiento a la gente que está fuera de las murallas de la universidad, ¿no es cierto? Y es ahí donde las entrevistas son muy importantes, como esta, que me pilló en vacaciones, pero igual la estoy dando. Y también cada vez que a mí me piden, por ejemplo, ir a colegios, yo siempre voy. Y además en nuestra universidad, nuestros alumnos ya hemos implementado varios cursos que hablamos de estas temáticas. Hablamos de los cambios globales porque el cambio de la temperatura, o sea, el cambio climático es uno de los cambios globales, un cambio global que está sucediendo en todo el planeta. Pérdida de biodiversidad, por ejemplo, acidificación de los océanos son otros cambios globales, es decir, que están ocurriendo en todo el planeta. Y bueno, yo no sé si tú sabes lo que significa el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Bueno, tiene el antropoceno, yo parto a la base que tiene algo que ver con el hombre, porque tiene el antropo. Mira, esto es una noticia triste, pero que yo siempre la cuento porque no debería ser una fuente de miedo ni de culpa que nos paraliza, sino que una fuente de responsabilidad para tomar el futuro de una mejor manera. El antropoceno es una nueva era geológica. Las eras geológicas están determinadas por agentes del cambio, como meteoritos, cambio en la órbita de la Tierra, glaciaciones, etcétera. Y cada una de estas ha ido marcando la historia de la evolución del planeta y viene un agente del cambio que siempre habían sido biofísico y entramos a otra era. El poder del hombre es tal, ha sido tan grande que ahora los cambios globales que están sucediendo en el planeta son generados por el hombre. Y por lo tanto, ya hay consenso científico que la era actual es la era del antropoceno, donde la agente del cambio es el hombre, no un meteorito. Imagínate. Entonces, cuando yo cuento esto, la gente me queda mirando y abre los ojos, y claro, la culpa, el miedo es tremendo,
Pero yo siempre le digo a mis alumnos, esto no se paralicen con esta culpa, con este medio, sino que miren hacia atrás, vean lo que hicimos y con esto que sea nuestra motivación para realmente ser responsables y tratar de disminuir la velocidad de estos cambios, porque ya no los vamos a poder revertir. Bueno, ahí, Paulina, hay un punto que es bien interesante. Yo me acuerdo cuando surgió el Club de Roma y planteó, pero cercano al final de los 70, esta situación de cambio climatológico y que había que tener cuidado en una serie de situaciones, pero fueron carcajadas en su momento. Para que tú veas. Oye, pero lo peor, Paulina, no es eso. Es que todavía hoy tú tienes a montones de personas que se mueren de la risa del asunto, que creen que esto es cíclico y que ya en algún momento dado van a venir cosas de otra manera. Sí, triste. Tú te acordarás, tal vez porque no estoy ahí al lado tuyo, tal vez no te acuerdas de mí, pero tú me has entrevistado varias veces y yo soy la loca que anda hablando de la transformación. Y en el fondo está muy relacionado con lo que tú acabas de decir. Los cambios hacia el futuro que necesitamos, algunos de ellos se pueden lograr con cambios pequeños, lo que llamamos en la ciencia cambios incrementales. Pero hay un vacío donde los cambios que se necesitan son feroces, son profundos, complementando todo, pero no es borrón y cuenta nueva que ahora es todo un cambio radical, sino que hay algunas cosas que necesitan de cambios pequeños incrementales y otras de cambios transformativos, cambios de estructuras profundas. Y eso es cambios en los valores, cambios en la cultura de los países. Y necesitamos empujar la transformación, el humano le gusta el status quo, le gusta que las cosas no cambien, pero hay que mirar para afuera y darse cuenta que el mundo ya cambió, ya está cambiando. Entonces, si nosotros no cambiamos, ese cambio que está sucediendo afuera se nos va a devolver con una agresividad tremenda, que es lo que estamos viviendo. Entonces, la transformación, cambios profundos en la sociedad, en la estructura, en las políticas. Por ejemplo, el mismo movimiento actual de la reconstrucción sostenible, que cuando volvamos del COVID, volvamos con ideas, porque vamos a tener que reconstruir nuestra sociedad. La sociedad cambió para siempre debido al COVID, desde el punto de vista económico, social, de comportamiento. Entonces aprovechemos este cambio para hacer cosas nuevas. Y contémosle a la gente que el status quo no siempre es lo mejor. A veces los cambios, que muchas veces cuestan un poco, porque los cambios de conducta son complejos, son difíciles, pero eso nos va a traer beneficios. Si seguimos como estamos, ya estamos en los cambios globales, ya no hay vuelta atrás. No podemos seguir así. No hay alternativa, hay que cambiar. Paulina Aldunce, académica de la Universidad de Chile, integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Muchas gracias por el contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien, Paulina, gracias. Yo también espero que tú y todos los auditores sigan sanos y con ganas de volver a un mundo mejor después del COVID. Ojalá, que te vaya bien. Chao, chao. Gracias, chao. Y a todos ustedes tengan un buen día. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.